La Escuela Superior de Educación Física, Cuautla, Centro de Enlace Puebla, a través de la licenciatura en Educación Física y Deporte, le dan la más cordial bienvenida a nuestros alumnos del primer semestre a través de la asignatura Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte. Vamos a continuar con el tema 1, que nos habla de conceptos básicos de la pedagogía. Con ustedes, un servidor y amigo, Dr. Rubén Rivera Ramírez. Bien, y antes de continuar, vámonos al reto intelectual, a lo que vas a responder al término de esta sesión. ¿Cuál es la influencia de la educación en la sociedad? ¿Cómo se da la influencia del deporte moderno en la educación física? ¿Cuáles son los fundamentos de la educación física? ¿Cuáles son los fines y objetivos de la educación física? ¿Y cuál es el papel de la educación física como elemento integrador? Para poder dar respuesta, desarrollemos esta sesión con los siguientes temas. Conceptos básicos. Conocerás la educación y la sociedad, deporte moderno y educación física, fundamentos de la educación física, fines y objetivos de la educación física actual y el papel de la educación física como elemento integrador. Bien, vayamos a nuestro esquema de trabajo y colocamos al centro a la educación física como elemento integrador. ¿Por qué integrador? Porque va a integrar todos estos factores que a continuación vamos a empezar a analizar. La influencia de la educación y sociedad, deporte y educación física, fundamentos de la educación física y objetivos que persigue la educación física. Vayamos pues a lo que es la influencia de la educación dentro de una sociedad. Como su nombre lo dice, la educación es un agente de transformación social que modifica la conducta de un individuo y su entorno, de un individuo y de la sociedad, de su comunidad, de su patria, de su nación. Por lo tanto, esta influencia permite al ser humano ver a la educación como uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades, es decir, dentro de una cultura. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece y hace crecer a la cultura, hace trascender a la cultura y hace que la cultura prevalezca a través no de años, de décadas, sino de siglos, con el espíritu de los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, es decir, la interrelación que se da de un individuo con otro por el bien social, por la construcción de un mundo que le dé a sus habitantes todos los avances culturales, tecnológicos y científicos del vertiginoso avance de la ciencia, que es movida por la influencia de la educación. Esa es la influencia de la educación dentro de la sociedad. Ahora, analicemos cuál es la influencia del deporte en la educación física. ¿Cómo se da este fenómeno? Si bien es cierto, la educación física ha ido evolucionando, sobre todo en su enfoque. Cuando se vivía la Primera y Segunda Guerra Mundial, el enfoque de la educación física era plenamente militarizado. Si observamos aquí en la primera imagen, se vivía un dogmatismo, un conductismo severo del instructor de ejercicios militares hacia unos alumnos receptores que no se les permitía expresar sus ideas, su iniciativa, eran dependientes de la voz de mando, del método de comando del instructor que estaba al frente de ellos.
un total dogmatismo, un total conductismo, y ese era el enfoque que se ligaba también al deporte de la época. Si nosotros observamos la siguiente imagen, ahí en Juegos Olímpicos en Berlín, en presencia de Hitler, llegaban atletas de diferentes partes del mundo, pero todos con diferentes técnicas, actitudes, posturas y hasta mentalidad, ¿sí? Es decir, el deporte de alta competición en aquellos tiempos solamente estaba enfocado a los hombres, no se les permitía a las mujeres participar hasta la Olimpiada de Ámsterdam 1928. Pero si nosotros observamos en la siguiente imagen, con el paso de los años, la educación física dirige ese enfoque a darle al niño libertad de movimiento, creatividad, iniciativa, esparcimiento, desarrollo de habilidades filogenéticas y socioemocionales dirigidas por especialistas de la educación, por los educadores físicos que se preparan y se capacitan para darle al alumno ese desarrollo psicomotriz, cognitivo y emocional a través de los programas de actividades físicas. ¿Para qué? Para desarrollar en él deporte de alta competición conforme se van dando las etapas evolutivas de su desarrollo físico y mental y poder llegar al deporte de alta competición profesional u olímpico, pero dirigido por especialistas deportivos que les dan técnicas, tácticas, estrategias adecuadas para que el ser humano pueda desarrollar y poner en práctica todas sus potencialidades filogenéticas. Esa es la influencia del deporte moderno en la educación física. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? Pues bien, sigamos analizando. Como maestro de educación física, para poder desarrollar actividades de educación física y deporte escolar o de alta competición, tienes que fundamentar tus actividades. En pocas palabras, conocer cuáles son los fundamentos de la educación física, qué es lo básico, lo elemental, lo fundamental. Los fundamentos de la educación física y su importancia en el desarrollo de la edad infantil. Es decir, la educación física atiende los intereses y las necesidades de todos los niños en etapa escolar para poderse desarrollar corporalmente y para conseguir una personalidad armónica, independiente, segura de sí, venciendo obstáculos. Al niño hay que enseñarlo a trepar, a saltar, a hacer cuadrupedia, a reptar. Tiene que aprender a correr, a frenarse, deslizarse, arrojarse, recibiendo una pelota, lanzando, brincando, empujando, esquivando, rodando, suspendiéndose, cayendo. Hay que enseñarlo a equilibrar su cuerpo para lograr confianza en sí mismo. El niño tiene que desenvolverse y tiene que disfrutar de esa libertad. Si estos fundamentos no los aplicas o un niño no recibe en sus clases de educación física los beneficios de los fundamentos de la clase de educación física, el niño va a ser inseguro y no le va a permitir un desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotriz. Volviendo a nuestro esquema de trabajo, ahora vamos a conocer cuáles son los objetivos de la educación física. ¿Qué pretende la educación física? ¿Cuál es la finalidad de las actividades de educación física que tienes que promover con tus alumnos de edad escolar? Bueno, primero que nada, al niño se le tiene que hacer conciencia y debe de crecer con esa conciencia que la educación física contribuye a su desarrollo físico y mental. Una persona que se mueve y que responde a cualquier estímulo para cualquier actividad física es porque tiene educación física. Al niño hay que desarrollarlo de manera física y de manera cognitiva. Debe de conocer su cuerpo, su entorno, los límites de su cuerpo y hasta dónde puede llegar con una buena educación física.
en un entorno social, emocional, saberse relacionar con los seres humanos y sobre todo a controlar sus emociones. Más que nada cuando hay práctica de deportes, saber aceptar la derrota, reconocer al rival, al adversario y disfrutar de la victoria, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esto se convierta en un aprendizaje y participación que tú como maestro de educación física tienes que propiciar en entornos de actividad física como uno de los principales objetivos. Tienes que enseñarle también a tus alumnos a diferenciar sus formas de aprendizaje, no todos aprenden igual, y que también habrá niños con limitaciones físicas, y tú como maestro de educación física tienes que crear una adecuación adaptada a esas diferencias físicas entre un alumno y otro. Y sobre todo, desarrollar la competencia física a través del juego, del deporte, de la recreación, promover el movimiento, la seguridad en el niño y una vida activa y saludable. Tienes que ser promotor del fomento de hábitos de higiene, de ejercicio, de salud, de camaradería, de compañerismo y también de aquellas conductas que cuando se ponen en práctica cobran valor y se llaman valores humanos. En pocas palabras, uno de los objetivos que tú debes de promover siempre es hacer de la educación física una profilaxis física y mental. Y una vez que ya conocimos los fines y los objetivos de la educación física, ahora te invitamos a resolver la tarea número 3, que consiste nuevamente en un cuestionario. ¿Por qué otro cuestionario? Porque los conceptos básicos los tienes que asumir como parte de tu arsenal de conocimientos, es decir, tiene que abonar a tu formación y a tu cultura como licenciado en educación física. Te tienes que posesionar de ellos, los tienes que traer puestos, como traer puestos tus tenis, tu pants, y responder a estas preguntas con conocimiento de causa. ¿Cuál es la influencia de la educación en la sociedad? ¿Cómo se da la influencia del deporte moderno en la educación física? ¿Qué es movimiento y por qué se llaman movimientos gimnásticos? ¿Qué es la plasticidad humana y cuáles son sus límites? ¿Cuáles son los fundamentos de la educación física? ¿Cuáles son los fines y objetivos de la educación física en la sociedad actual? ¿Cuál es la relación del cuerpo humano y la educación física? ¿Cuáles son los distintos saberes del cuerpo humano? Define cómo se da la valoración del cuerpo humano en la sociedad actual. ¿Qué es el culto al cuerpo humano? Y aquí tienes que considerar indicadores y conflictos. Y por último, dar respuesta a cuál es el papel de la educación física como elemento integrador. Una vez que hayas terminado de contestar tu cuestionario en formato de Word, tienes que consultar la bibliografía sugerida en plataforma en el encuadre del curso. Ahí tienes que basar las respuestas de este cuestionario. Y ya que lo contestaste, escribe de manera precisa una breve conclusión, reflexión y comentarios personales en no más de media cuartilla. Aquí vamos a evaluar tu capacidad de síntesis en lo que se te pide en este rubro y apegarte a la lista de cotejo para tener un 70% en lo que es la respuesta de tu cuestionario como tarea número 3. Y por último, apégate a esta lista de cotejo para evaluar tu participación en el foro número 3 respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la educación física como elemento formador? Ya lo analizamos en nuestro esquema de trabajo. Apégate a esta lista de cotejo, sé concreto y preciso en tus conceptos y en tu respuesta, retroalimenta a 2 de tus compañeros y éxito. Y pues por su atención, muchas gracias, quedo al pendiente de sus dudas o comentarios. Un servidor y amigo, Dr. Rubén Rivera Ramírez. Gracias y hasta la próxima.